estoy viendo la pantalla mía. Se te ve. ¿La estáis viendo? Sí. Sí, sí se ve. ¿Veis la página de el PDF de la guía? Sí. Sí, se ve, Juan. Ah, sí, bueno, decirme porque yo no. Vale, pues entonces vamos a empezar la. Un poco antes de empezar, ¿alguien la ha Sí. abierto antes? O sea, ¿es la primera vez que veis algo de la asignatura o alguien ha empezado, alguien ha visto algo antes? Pero hasta ahora me he estado leyendo los materiales, pero no he terminado de mirarme los complementarios enteros ni el manual entero, vamos. Ujú. Sí, yo leí el primero que, bueno, que es más general, y luego el manual estoy como a, no sé, un tercio, algo así. Sí, más o menos igual. A mí no me ha dado tiempo a leer nada, Fran. Muy bien. Bueno, ahora ya vamos a ver un repaso de todos los materiales para que lo veáis. Y la cuestión es leer. Tenéis tiempo de sobra porque el curso es hasta el 28 de febrero. Hoy estamos a 18, tenéis más de 10 días. Y poco a poco, pues, yo creo que se puede leer fácilmente los materiales. Bueno, empezando por el curso, la presentación del curso, los profesores que somos del curso, como comenté antes. Y nada, lo de la contextualización del curso. Un poco ver que este curso es un curso de brote. Cuando se estudia un curso de brote, es un curso resumen dentro de un máster, es un curso resumen de lo que se ha visto hasta el máster, porque todo lo que se ha visto en el máster anteriormente se aplica en el estudio de brote. Desde la búsqueda bibliográfica, desde el diseño de estudios observacionales, análisis de datos, control de sesgos, todo lo que había estudiado anteriormente en el módulo de epidemiología, en el módulo de estadística, en el módulo de demografía, todo lo que había estudiado, todo se puede aplicar y se debe aplicar en el módulo de brote. Así que no centrarnos solamente en lo que es el módulo en sí, el manual que está viendo en sí, sino todos los conocimientos previos que habéis visto en el resto del módulo se puede aplicar aquí, se debe aplicar aquí detenidamente. Bien, el símil que se pone siempre de un brote es como un incendio. El epidemiólogo, a la hora de. Es como un bombero que lo que tiene que hacer primero es apagar el incendio y después intentar ver. Pero es que es todo ahora, tío. No, si José, estoy haciendo una mierda de perdona, yo estoy con una puta clase. Por favor, si podéis desactivar el audio, porfa. A ver, ¿qué te pasa? Juan, tú puedes desactivar el audio de Isabel si Sí, necesitas, como administrador. desactivarlo vosotros. Lo podéis desactivar a todos si queréis. Sí. Que papá está trabajando, ¿vale? Y yo estoy en el medio de una clase que empezaba a las 5, así que te he dicho que yo te llamaba, ¿sabes? Que estoy conectada a una clase. Entonces, a las 5:30, a las 6:15, vienes a casa y ya está. No podéis Voy a dejar de subir. compartir y ahora lo. Si quieres, vale, si quieres subir, subes ya. ¿Vale? Venga. Adiós. Como lo quito. Isabel, porfa. ¿Cómo puede ser que me conecte un puto día a una clase? Juan, pero desconéctale tú el audio, que puedes. Sí, no, lo estoy. Perdón. Tratando. Lo estoy intentando ver cómo lo puedo quitar. Ya estamos todos silenciados, Juan. Ya está. Ay, solo. Vale. Bueno, como estaba diciendo anteriormente, el epidemiólogo como bombero que va a apagar un incendio, ¿no? Y después lo que hay que hacer es estudiar el brote, las causas del brote. Aunque se puede estudiar las dos cosas al mismo tiempo, bien. Y la cuestión del estudio del brote de inicio es evitar que el brote se extienda, se convierta en una epidemia y posteriormente en una pandemia. Aquí he visto en el ejemplo, en la situación que estamos viviendo desde hace un año, que esto no ha sido así. Ha sido así.
Ha habido un brote, empezó un brote en Wuhan, que se extendió, produjo una epidemia en China y se extendió y produjo una pandemia que estamos sufriendo y esperemos que dure por lo menos posible. Entonces, pues ha habido un fallo en la vigilancia, todo brote, un fallo de la vigilancia y además ha sido un virus nuevo, en fin, ha sido un conflicto y esto es lo que se intenta ver aquí en la conceptualización del curso, ¿no? Un brote es como un incendio que hay que controlar lo más rápidamente posible. De los requisitos previos requeridos, como comenté anteriormente, solo tener el módulo del curso, es decir, porque si no, una persona sin conocimiento de demografía, sin conocimiento de estadística, sin conocimiento de epidemiología, sin conocimiento de búsqueda de información, etcétera, no puede estudiar ningún brote. No puede. Porque todo es un brote, una aplicación de todos los conocimientos que he comentado anteriormente en el estudio de una determinada enfermedad. ¿Cuáles son los resultados que esperamos que tengáis a finalizar el estudio del brote? En primer lugar, comprender que es una alerta temprana. Para eso tenéis manual, aunque el curso no específicamente de alerta, se da una parte de alerta para ponerlo en contexto de la alerta temprana y la vigilancia dentro del estudio de brote. Por eso es una introducción a la parte de vigilancia y de alerta. Conocer los componentes de una alerta temprana y ver cómo funciona la inteligencia epidémica, la vigilancia basada en indicadores, la vigilancia basada en eventos, con estos componentes, y ver cómo interactúan y ver cómo a partir de ahí se puede coger información para evitar que aparezcan brotes y epidemias, ¿no? Entender que un brote es una epidemia, ver, primero descartar si el problema que estamos estudiando es un brote o no es un brote, es importante o no, los aspectos que hay que tener en cuenta, los pseudobrotes, la búsqueda activa de casos, todo esto que lo veis en el manual de brotes, pues todo esto son aspectos que hay que tener en cuenta antes de enfocarnos en el estudio de brotes. Y después estudiar los determinantes y la distribución de la enfermedad. Esto ya lo hemos visto en epidemiología, en el módulo de EPI, y lo vamos a continuar viendo ahora porque es fundamental. Es decir, el estudio de los determinantes, agentes web y medio ambiente, y la distribución tiempo, lugar, persona es fundamental. Sin un conocimiento de estas dos características, de estos dos aspectos y 6 características, es imposible estudiar cualquier problema epidemiológico, o sea, brote, epidemia, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, cualquier cosa que queráis, imposible de estudiar si no se estudian bajo esta perspectiva. Y el tiempo es fundamental, el tiempo en el estudio de brote es fundamental. La distribución del tiempo que en el estudio de brote se denomina curva epidémica es fundamental, porque así no da tiempo, no da ni idea de cómo crece el brote, si va a terminar o no va a terminar, si está creciendo o no está creciendo. Bueno, esto de las curvas epidémicas ya todo el mundo está confidente con ella, ya todo el mundo ha visto sitios de curva epidémica del COVID en todos los países, hay páginas web que están llenas de curvas, etcétera, ya es fundamental ver cómo se distribuyen la distribución de casos a lo largo del tiempo. Hay también mucha información acerca del lugar, hay relativamente poca información acerca de las personas, más allá del sexo y de la edad, porque no se desconoce o se desconoce en muchas ocasiones a qué se dedican las personas que tienen la enfermedad, el COVID-19, por ejemplo, hablando del COVID, qué son, a qué se dedican, porque no pueden idea de cómo se transmite la enfermedad. Entonces, esta información muchas veces no se conoce o no está accesible a las personas. Acerca de la gente, igual, la gente está cambiando. Ahora estamos hablando de una variante inglesa del virus que es más infecciosa. Hay una variante brasileña que por aquí también, en fin, hay que tener en cuenta todos estos aspectos para estudiar cualquier tipo de enfermedad. Y más en el brote. Entonces, estos 6 aspectos de todos los grupos, la distribución y la determinante de la enfermedad, hay que saberlo al dedillo. Y hay que tenerlo claramente porque si no es imposible estudiar cualquier cosa. Y después hay otro término que es la incidencia acumulada,
Ya hemos visto en el módulo de EPI que aquí cuando se estudia brote se suele llamar tasa de ataque. Cuando se habla de incidencia acumulada, tasa de ataque son sinónimos. Es igual una cosa que la otra. Bien, a partir del análisis descriptivo, pues se plantean hipótesis explicativas. A partir de la hipótesis, pues se plantean estudios observacionales, que en estudio de brote principalmente son dos: estudio de caso control, estudio de cohorte, y después se elabora un informe de brote, ¿no? Dando los pasos que se han seguido y todo eso, ¿no? Esto se hace siempre en un brote, y mientras tanto pues hay que poner en medidas de control desde el primer momento. De mascarilla, aislamiento, confinamiento, esto que ya estáis viendo, lavarse la mano con nitrogel, con todo lo que estamos viendo. Entonces la idea es que cuando termine el módulo pongáis un poco en contexto, porque ya todos estos aspectos se conocen, ya de tanto ver noticias, de tanto leer, ya prácticamente muchos de estos aspectos son conocidos por todos vosotros, incluso aquellos que no estudian brotes. Pero aquí lo que se intenta en el curso es poner un poco en contexto y cómo se relacionan unos con otros, ¿no? Los contenidos del estudio. Básicamente voy a leer los aspectos principales y después aquí tenéis los apartados para que veáis cuáles son ellos. En primer lugar, es concepto de alertas de respuesta, que es lo que es, la importancia que tiene y los componentes que tiene, que es la vigilancia epidemiológica basada en eventos y basada en indicadores. Después viene establecer la asistencia de brote, verificar diagnósticos, definición de casos, identificar nivel de pandemia, criterios de diagnósticos que se siguen, etc. Definir los grupos de alto riesgo. En segundo lugar, establecer un grupo de trabajo y definir un equipo de control de brote. Es fundamental verlo. Si el trabajo no está bien organizado, es un poco caótico luego el estudio de brote. La coordinación es fundamental. Pero ya forma parte del diseño y desarrollo del trabajo de campo. El estudio de brote implica mancharse los zapatos de barro, lo que suele decir. El icono típico de un epidemiólogo de campo, un epidemiólogo que estudia brote, que está sobre el terreno, es el de una suela de zapatos con un agujero, dando a entender que el epidemiólogo tiene que estar en el terreno, no en el despacho. El epidemiólogo del despacho es muy importante, realizando datos, pero a la hora de estudiar brote y epidemia, el epidemiólogo debe estar en el terreno, es decir, la calle. Y en el hospital viendo enfermos, viendo dónde viven los pacientes, cómo viven, para ver cómo puede haber causado la enfermedad. Es fundamental trabajar sobre el terreno. El epidemiólogo de campo, en esta pandemia, pues está dando mucho que desear porque no está funcionando. Más que nada se hace epidemiología en el despacho, de recoger información a partir del centro de salud y tal, y a estudiar los casos. El centro de salud no implica trabajo de campo, otra cosa. Trabajo de campo ahí por las calles andando, viendo dónde viven las personas y por qué han podido contagiarse y esto, yendo al domicilio y esto. Entonces hay que ver el inicio, confirmar la epidemia, utilizar diversos métodos descriptivos y probabilísticos para ver si existe o no, estamos ante un estudio de brote o no. Definir los casos es fundamental. Definir los casos. Los casos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Esto puede influir en el desarrollo de la epidemia. Es decir, desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado hasta actualmente ahora, ha habido unos 10 definiciones de casos distintas en todo el mundo. No solamente aquí, en todo el mundo. Entonces, todo esto influye en el hecho de que haya más o menos casos de enfermedad. También depende la prueba diagnóstica que se realiza. Si se cambia a lo largo del tiempo, pues hay más casos, menos casos. Entonces, esto va distorsionando la curva epidémica. Al final no sabemos qué es lo que estamos viendo ni qué importancia tiene. Y la recogida de información médico-legal, etc. Estudio de la
una epidémica, el número reproductivo básico y el número reproductivo básico instantáneo, el RT, el famoso RT, que ahora ya todo el mundo conoce, el número de casos que es capaz de producir una persona enferma, descripción del lugar, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar un brote. Una vez que hemos visto el análisis descriptivo, viene el análisis, el establecimiento de hipótesis para encontrar relaciones causales. Después viene el desarrollo de estudios y el análisis de datos. Después viene la parte de recomendación de medidas de control. Esto hay, la medida de control, obviamente hay que ponerla desde el primer momento. Aquí en quinto lugar, porque mantiene un orden en el esquema, pero este esquema, las medidas de control siempre se deben instaurar desde el primer momento del cual se sepa que se puede hacer algo. ¿Sí? Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, puede ser más estricta o menos estricta. Bueno, respecto a materia de aprendizaje, estos son los contenidos del estudio. Primero, tenéis un manual de brotes y de alerta en salud pública, diseñado por nosotros, que está en la página web, que ahí tenéis la dirección, o lo podéis descargar en PDF también. Todos los materiales de esta página los podéis descargar en PDF, ¿no? Después tenéis documentos de la OMS del año 2015, la traducción al español, sobre detección temprana y respuesta y alerta temprana. Sobre todo vigilancia basada en eventos. Da también información importante sobre la vigilancia basada en indicadores, formación de grupos, aspectos que den cuenta, etc. Un documento importante porque está en la fase previa, la alerta temprana anterior, todo lo que conlleva a una alerta temprana son los aspectos precoces que hay que tener en cuenta a la hora de evitar que aparezca un brote. Si la alerta temprana o la vigilancia no funciona, aparece un brote y se extiende el brote sin control, que es lo que ha pasado con la COVID, ¿no? Pero quizás los mecanismos de la alerta temprana no han funcionado de una manera tan fluida como debería haber funcionado en ninguna parte del mundo. Así no está hecho. Después he puesto también. Estamos acostumbrados a ver diversos tipos de enlaces, en todo periódico hay enlaces, de la página web, del Ministerio, del Centro Nacional de Epidemiología, de la Johns Hopkins, y son enlaces que todo el mundo conoce y lo que nos hemos puesto. Es decir, yo he puesto algunos enlaces más, porque si no se pueden llenar página y página. O ahí llega algunos enlaces menos conocidos para que lo tengan en cuenta, ¿no? El primero sobre métricas de salud, evaluación, que son simulaciones que se hacen por países de estudio de brotes, de la tendencia de la pandemia. A ver si aquí veis la página. Aquí estáis viendo la proyección en España, lo tenéis por todos los países, el total de muertes, total de muertes diarias, utilización de recursos hospitalarios. Juan, creo que se ha quedado en el, perdona, creo que se ha quedado en el PDF, no sé si solo en mi caso. Sí, seguimos viendo el PDF. Vale, Sí, bueno, exacto. vale, bueno, no sé, tardará en refrescarse la pantalla a lo mejor. Seguimos viendo el PDF. Sí, creo que tienes que cambiar la pantalla que comparte, Juan. Vale. Voy a seguir con el PDF mejor y ya está. Sí. Bueno, ya lo veréis, ya conectaréis y ya está. Después vienen dos informes importantes. Es decir, esto de la pandemia de coronavirus no es una cosa inesperada. Es una cosa que se esperaba ya. Se esperaba en el que no se sabía cuándo, se sabía que iba a haber una pandemia, otra pandemia importante, pero no se sabía cuándo. Entonces, desde siempre han estado
los organismos institucionales preparándose para una posible pandemia. Y una de las dos preparaciones que hay es el evento 201, que se desarrolló en octubre del 2019, 2 meses antes de la aparición de la pandemia de la COVID. Y en este evento 201, que aquí tiene la página web y una noticia que explica qué es lo que es un simulacro que se hizo con expertos mundiales de tecnológicos, Microsoft, Facebook, grandes empresarios, etcétera, sobre la posibilidad de que apareciera una pandemia de coronavirus en el mundo. En octubre de 2019. La pandemia iba a aparecer en Brasil, el simulacro, según venía el simulacro, iba a aparecer en Brasil, y que se iba a extender por el resto del mundo, viendo la dificultad económica, de control, de los descontroles que iba a ocurrir, ¿no? Un poco describiendo lo que está pasando actualmente, pero previamente a que pasara. Esto es el evento 201. Aquí tenéis la página en inglés, todos los vídeos de la conferencia y eso están ahí. Es una conferencia que organizó la Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, y se desarrolló 2 meses antes de que apareciera la pandemia. Después el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud editaron un informe en septiembre de 2019 que se llamaba Un Mundo en Peligro, que también ponía en alerta a los países del mundo sobre la posibilidad de que apareciera una pandemia que afectara a todo el mundo. Entonces, sobre aspectos económicos, sociales, políticos, sanitarios, que había que tener en cuenta, ¿no? Hay un informe anual sobre la preparación mundial para emergencias sanitarias por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, de la OMS y el Banco Mundial. Es decir, esto de la pandemia no es algo que no se esperara, se espera. Se esperaba que hubiera alguna, no se sabía cuándo, pero se sabía que iba a haber una. Igual que se sabe que va a haber otra después de la COVID, pero no se sabe cuándo. Esperemos que sea mucho más tarde, pero no se sabe cuándo, pero ya todo el mundo tiene que prepararse para que aparezca otra pandemia, porque está la relación entre el medio ambiente, las poblaciones y tal, los virus circulando, la globalización, los viajes, el turismo y tal, es muy fácil la contagio y la transmisión de virus y de bacterias y de factores de riesgo. Entonces, se sabe que va a ocurrir otra pandemia después de esta, pero no se sabe cuándo. Igual que se sabía que esta iba a ocurrir, pero no se sabía cuándo. Justo 2 meses antes ya estaban preparados todo ahí. Después hay una página de TEFINET. TEFINET es una agencia de los Estados Unidos que engloba todos los programas de formación en epidemiología de campo. También menos conocida a nivel fuera de este ámbito de formación, y os lo he puesto aquí, un hub de coronavirus, para que lo veáis y también conozcáis un poco TEFINET y los programas de formación en epidemiología de campo que hay, ¿no? En España había uno, pero ya desapareció hace 4 o 5 años. Hay a nivel europeo hay uno que es el ETIEC, y también fuera de la Unión Europea, aunque financiado por la Unión Europea, hay otro, los países limítrofes de la Unión Europea, que es MEDIEPIE. Entonces aquí tenéis todo, en esta página web de TEFINET tenéis toda la información sobre estos programas. Después viene otra página que es el FIN. Es una página también en la cual se hace relación de todos los procedimientos diagnósticos que hay sobre el COVID. Es decir, las pruebas de antígenos, anticuerpos, se explican cada una de ellas, que la diseña, cómo se enseña, la sensibilidad, especificidad, etcétera, ¿no? Es un centro colaborativo de la OMS, y ahí, para cualquier duda que tengáis sobre las pruebas diagnósticas, los PCR, los antígenos, las vacunas, todo está aquí en esta página FINET. Y después hay una página, también una herramienta muy importante, que es la de IDDX, ¿no? Es cosas sobre diagnóstica de enfermedades. A partir de criterios epidemiológicos, criterios
de clínicos, criterios epidemiológicos, clínicos, social y tal, se van viendo qué tipo de enfermedades están relacionadas con estos criterios. ¿De acuerdo? Entonces también lo veis. Hay una app también para teléfonos y tabletas con sistema Android muy útil que puede ser de mucha utilidad. Y después, aparte de bibliografía, digamos, fundamental, que es la que tiene que manejar para estudio de brote, para el curso, sobre todo la 1 y la 2, la 1 y la 2 es la que tiene que manejar más, porque hay toda la información para responder las preguntas del examen. Tenéis otra bibliografía adicional en la cual hay información más acerca de pandemia, epidemia y tal, ¿no? Ministerio, Sistema de Alerta Precoz del Ministerio de Sanidad, la orden de se crea el CAES, las funciones del CAES, los protocolos de enfermedad de clase obligatoria, el reglamento sanitario internacional, es decir, información adicional acerca de bibliografía relacionada con epidemia y pandemia. Bueno, ¿cómo estudiar el módulo? ¿Cómo estudiar el curso? Lo que tiene que hacer primero, leeros la guía, leeros los objetivos del aprendizaje que se quiere alcanzar, la estructura de los contenidos, lo que digo exteriormente, y a partir de ahí leeros la bibliografía 1 y la 2. Para que pongáis en contexto dentro de la estructura del curso de la bibliografía lo que tienen que hacer, lo que tienen que leer y tal. Mi leero, un momentito, Juan. Esther, ¿querías decir algo? Sí, hola. Hola. Mira, en el foro, en el mensaje de presentación comentaba, vamos a utilizar principalmente dos fuentes, el Manual de Alertas y Vigilancia Avanzada en Eventos desarrollado por la OMS y el de Alerta y Brotes desarrollado por nosotros. Entiendo que el segundo es la primera referencia de la bibliografía, pero no sé si me queda muy claro a cuál te refieres cuando dices Manual de Alertas y Vigilancia de la OMS. Sí, el Manual de Alertas y Vigilancia de la OMS es este de aquí, el 2. ¿El 2? Este de aquí, el 2. Vale, de acuerdo, perfecto, gracias. Son estas dos fuentes a las que yo me refiero. Vale, de acuerdo, gracias. Como no llevaba la palabra manual, ya. por eso me quedaba. Vale, muchas gracias por la aclaración. De nada. Bueno, lo que yo iba comentando, primero leeros la guía, leeros los ejercicios, fin del módulo, y a partir de ahí leeros la bibliografía 1 y 2, que son las fundamentales, para que veáis, porque hay cosas que no entran en el ejercicio final, para que pongáis un poco de contexto lo que tenéis que hacer, ¿no? En el manual de brote hay un glosario que también os puede resultar muy interesante acerca de unos conceptos relacionados con epidemias y con epidemiología. El periodo de inducción, el periodo de incubación, el periodo de detección, la R0, cómo se calcula, la historia natural de la enfermedad, algunos conceptos, y ahí podéis ver algunas cosas que pueden ser muy útiles a la hora de comprender muchas cosas que se dicen en el manual de brote. Consulta manual, consulta las preguntas, etc. Y aquí, si tenéis algún problema, pues utilizar el foro. Si tienen alguna duda sobre una pregunta, alguna duda, etc. Seminarios virtuales. Se han previsto la utilización de 2 seminarios virtuales. Uno, el primero es este que estamos teniendo ahora. Y el segundo, ya os comenté anteriormente que sería sobre febrero. A mediados de febrero. Todavía la fecha no está fija, no está completada la fecha. Ya nos pondremos de acuerdo con vosotros y con Elena. En el segundo seminario, aparte de las dudas que tengáis a la hora de estudiar y de realizar el ejercicio, se van a resolver dos tipos de
de ejercicio, a su vez, que os van a servir para ampliar conocimiento, que ahora veremos a continuación. Y para evaluación del curso, habrá que hacer trabajo final, que ahora comentaremos. Son 10 preguntas, cada pregunta valdrá un punto. Os enviaremos comentarios en cada pregunta para que veáis si no hacéis la máxima nota, por qué no la habéis sacado, etcétera. Ahora veremos con detalle el trabajo. Y el trabajo me lo tenéis que enviar a mí. Después Fran y yo lo veremos. Me lo enviáis a mí y utilizar, por favor, en el asunto este tema. Porque como yo recibo muchos correos a lo largo del día, pues un poco para saber a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Entonces, poner en el asunto del mensaje todo aquí, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aparte de aquí, los anexos. Estos son anexos que son complementos formativos, lo veremos en el segundo seminario. Leeroslo, recomiendo que lo leáis antes, intentéis resolverlo, las preguntas que se os hace, y después se resuelven las dudas en el segundo seminario, o a través del foro, o donde está. Aquí tenéis los artículos también. Son preguntas que os van a ayudar para afianzar algunos conceptos en el estudio de brote. Y que va a servir también para realizar el ejercicio final. Que es el F0, la inmunidad de grupo, etc. El primero y el segundo, también un par de artículos hay aquí sobre extinción de casos en España, qué significan, etc., ¿no? Ya os digo, esto lo resolveremos, esto es para que tengáis para afianzar conocimientos, para que lo hagáis como ejercicio y lo resolveremos en el segundo seminario. Después tenéis el ejercicio final, sobre COVID-19. El escenario va a ser, el ejercicio va a tratar sobre COVID-19, pero podéis coger el enfoque que más guste o que la experiencia que más tengáis o lo que más os interese. Es decir, podéis coger los datos a nivel nacional de España, podéis coger los datos de Alemania, de Italia, lo que queráis, o a nivel nacional, a nivel autonómico, o a nivel provincial, los datos que queráis. Los datos hospitalarios de un hospital, si trabajáis en un hospital y queréis coger los datos del hospital, un centro de salud, da igual, los datos que queráis. El escenario es sobre COVID, pero los datos que vayáis a utilizar para responder a las preguntas, podéis utilizar lo que consideráis oportuno. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es relacionada un poco con el sistema de alerta y vigilancia. ¿Cuáles fueron los signos de alerta de esta pandemia? Es decir, ¿qué es lo que llamó la atención al mundo, a la OMS y a España para ver que estaríamos en un caso importante? ¿Cómo cree que funcionó la vigilancia basada en indicadores y la vigilancia basada en eventos y la inteligencia epidémica en España y en el mundo? Porque todo ha fallado, todo ha funcionado más o menos de la misma manera. ¿Qué aspecto mejoraría y por qué de la vigilancia? ¿Cómo mejoraría la vigilancia comunitaria? Si es que hubo vigilancia comunitaria y por qué. Esa es la primera pregunta. Y después la segunda pregunta es respecto a la detección de casos. Hay diversos tipos de detección de casos, criterios clínicos, criterios epidemiológicos, criterios de laboratorio. Depende de los criterios, se definen los casos de una manera. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en estos criterios? ¿Qué influencia tiene que durante la pandemia se haya habido 10 o más definiciones de casos distintas y qué influencia ha podido tener en el estudio de la enfermedad? ¿Cómo puede influir? La tercera pregunta sobre las pruebas de detección, la prueba de las PCR, antígenos, anticuerpos. ¿Cuál debería utilizarse al principio de una pandemia?
o al final de una pandemia, etcétera, ¿no? Para dar los casos y por qué cada una de ellas, por qué una sí y otra no, o por si hay que utilizarlas todas, o dependiente de la sensibilidad y especificidad que tenga cada una, etcétera. La pregunta 4 trata sobre la organización de un equipo de investigación para estudiar este tipo de pandemias. ¿Cómo cree que debería ser la configuración de este equipo? Aquí en el manual y en el manual que nosotros hemos desarrollado y en el manual de la OMS viene hablando a través de la formación de equipos y que el equipo debe tener una idea de cómo funcionan los equipos aquí en otros sitios también, si estaban bien formados, porque sí, porque no, etc. La pregunta 5 es ya la historia natural de la enfermedad. Esto lo dimos con detalle también en el manual de ejercicio de EPI, en el módulo de EPI, y aquí también tiene mucha importancia, es decir, la distribución de los determinantes. Agentes web en 20 y tiempo en las personas. ¿Qué tipo de transmisión parece que está habiendo? Si hay transmisión persona a persona, por el aire, por el vista, por qué se piensa una y por qué se piensa otra. La pregunta 6 es por el tiempo, la importancia del tiempo, que es la curva epidémica, qué importancia tiene la curva epidémica, describa una curva epidémica que cualquiera que exista a nivel regional, nacional, ya digo del país que sea, o podéis vosotros crear una con los casos que tengáis. Calcular también la RT, viene también la página del CNE, viene la RT calculada por comunidad y por provincia, pero podéis calcular la RT por si tenéis los datos, que es simplemente la incidencia acumulada por día en un lugar pequeño, en un pueblo, tal, podéis calcular también la RT. Ya tenéis aquí ahora comento. Para responder a esta pregunta, pues tenéis varias fuentes adicionales, ¿no? Una fuente de manual de brote para que veáis cómo se calcula el R0, el concepto de R0 y cómo se calcula. Después en el Centro Nacional de Epidemiología tenéis una página en la cual se estima el RT, el número reproductivo básico instantáneo, y se ve ahí por comunidad y por provincia, a nivel nacional, por provincia. Y después tenéis una hoja de cálculo en Excel para estimar RT con una herramienta que se llama XStim. Esto es una hoja de cálculo, simplemente metiendo unos datos, os calcula la RT y los intervalos de confianza de la RT. Y en la tercera enlace, ejercicio de modelaje de COVID-19, hay una guía paso a paso para calcular RT con esta hoja de cálculo. Esto lo utilizáis si vais a estudiar a lo mejor casos de la enfermedad en lugares pequeños, en lugares en los cuales el RT no esté publicado. Si queréis estudiar, por ejemplo, un pueblo o un hospital o cualquier cosa muy específico que no esté publicado, la hoja de cálculo es muy sencilla de utilizar, simplemente hay que introducir los datos por día y ya está. Es lo único que tenéis que tener en cuenta. La incidencia acumulada por día, algunas características de enfermedad generales que tenéis ya, y a partir de ahí se tiene ya el RT. La pregunta 7 es la importancia que tiene el lugar y la persona en el estudio de pandemia. Ya os digo que una de las cosas que se ha echado, yo por lo menos lo he echado mucho de menos, es una descripción muy detallada de las personas más allá del sexo y de la edad. Que está bien ver que se afectan más jóvenes, más ancianos, etcétera. Pero también está muy bien saber qué tipo de personas son, ¿no? Que se dedican las personas, si son profesores de la universidad, si son trabajadores de supermercados, trabajadores, que eso no se sabe, por ser este tipo de personas que se ven más afectadas, ¿no? Se comenta sobre todo en la parte de los jóvenes, de los botellones, de la familia y tal,
pero hay otro grupo de personas que dependiendo del trabajo que tenga y la actividad que haya, también el contagio es frecuente, es probable. Entonces, estudiando este tipo de características, pues hay que tener en cuenta. Y la pregunta 8 es la comunicación, ¿no? La comunicación a veces de información de epidemia en muchos sitios ha dejado mucho que desear, muchas veces. La aplicación no está clara, la gente no se cree información, etcétera, ¿no? Un poco para que pongáis vuestra comunicación acerca de esto. Después, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, distribución determinada, de casos, se pide que hagáis un análisis de datos, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, de un indicador cualquiera, de un aspecto, de varios aspectos que tengáis en cuenta, y para que lo veáis y que lo expliquéis un poquito qué es lo que significa. Y por último, una pregunta 10, escribir un pequeño resumen de 500 palabras, como si fuera una comunicación que se presentara en un congreso científico, ¿no? Un poco resumiendo todo en unas 500 palabras. El trabajo que hagáis no debe ser muy largo. Yo pondría como máximo a lo mejor una página por pregunta o una página y media como máximo. No, es decir, no escribir un manual de brote, como en el curso, que se hace curso esto, entonces la persona escribe el manual de brote. Es decir, no hace falta poner la fórmula del R0, no hace falta ponerla, sino qué significa, etcétera. Responder a la pregunta, no explicar qué es lo que significa cada cosa, ni cómo se calcula el RT, ni qué es el tiempo, ni qué lugar, ni qué las personas, sino en relación, ponerla en relación a la pandemia que estamos sufriendo, etcétera. No hay que definir que la vigilancia basada en indicadores, ni que la vigilancia basada en eventos. Eso está escrito ya en el manual, no hace falta escribirlo. Y sino responder a la pregunta de vuestra opinión personal. No utilizar cortapega, porque eso se nota mucho, lo del cortapega se nota, entonces da mala sensación y baja la nota. Lo de la cura epidémica, igual, mientras se pueda, en la página web del Centro Nacional de Epidemiología tenéis los datos crudos de los casos para que podáis hacer vosotros el RT. Os recomiendo que lo hagáis vosotros. Trabajo de cálculo es fácil de hacer, simplemente cuantificar los casos. Así le podéis poner otros aspectos y sabéis cómo funciona la página y eso, ¿no? Evitar el corte y pegar, es decir, el tiempo. Corte y pegar el tiempo del manual de brote, el tiempo. El importancia del tiempo, no sé qué, no, eso no se os pide porque eso está en el manual. No hace falta, lo que se os pide es que no copiéis el manual en el trabajo. Sino el trabajo es que deis vuestra opinión personal. Al dar vuestra opinión personal de las circunstancias, ¿qué significa? Que no hay una respuesta válida ni una respuesta inválida, salvo alguien que ponga un disparate, que eso sí, actúa negativamente, pero la opinión que tenga cada una de que tengáis cada uno de vosotros sobre diversos aspectos, pues punto bien y punto mal. Si tiene su lógica y está basada en hechos y tal, pues tiene una buena nota, ¿no? Una máxima nota. Ahora, si pone un disparate y eso, pues tendrá una nota negativa. Y si cortáis y pegáis cosas del manual, también tiene nota negativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que quería dejar de acerca del manual de la guía de curso. Si tenéis alguna pregunta o algo, ¿ha quedado la cosa clara o tenéis alguna pregunta o comentario? ¿Ha claro lo que tenéis que hacer en el ejercicio? Aquí lo que nos pide más principalmente es vuestra opinión personal acerca de las cosas. Basada en ambos, pero la opinión personal es importante. ¿Creéis que es un volumen de trabajo que es, o sea, que es abordable? ¿Tenéis 2 meses
mes y medio para hacerlo. Sí, yo creo que sí. Me pregunta a mí. Sí, ya sabemos que estáis todos ocupados. De hecho, hay personas, algunos de vosotros todavía no han entregado el ejercicio de epidemiología. Obviamente, dadas las circunstancias, esto lo tenemos en cuenta. Y aunque el módulo de brote termine el día 28 y se da un plazo de 15 o 20 días para que tengáis trabajo, obviamente sabemos en qué circunstancias estamos y habrá un plazo amplio, ¿no?, para presentarlo, pero que tampoco durmáis en los laureles, porque si no se van acumulando tareas y al final se hace tardimar, ¿no? Entonces, hacerlo poco a poco y ya está. Pero vamos, igual que estamos siendo flexibles en el módulo de EPI, en este módulo también seremos flexibles lo máximo posible, ¿no? Los ejercicios intermedios que se corregirán, esos no hace falta entregarlos, ¿no? O sea, es recomendable hacerlos para luego entender mejor un poco fallos o para tener dudas, sí. Pero en principio no, o sea, no hay que entregar. No. Vale. Simplemente lo hacéis y se comenta en la segunda sesión. Vale, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha quedado la cosa clara? Es que esto de los silencios es una cosa que me causa a mí una sensación ambigua. Porque cuando yo en un curso presencial o en un curso como este, en un seminario virtual como este, en un presencial es distinto porque veo las caras de las personas. Aquí no. Entonces, cuando hago una pregunta y nadie responde, pienso siempre, o nadie se ha enterado de lo que he dicho, lo cual un desastre, ha sido un desastre de presentación, nadie se ha enterado y nadie se ha preguntar, o todo el mundo se ha enterado y hago una presentación perfecta. Entonces yo siempre me quedo por la segunda, ¿no? Pero no sé si alguno de vosotros está en la primera, no. Entonces, podéis decir algo, me he enterado, no me he enterado. No, yo creo... Es una sensación ambigua, de una sensación... Yo creo que se ha entendido un poco todo, Juan. Sí, yo también tenía una pregunta respecto al ejercicio final del módulo. El resto de la explicación yo creo que sí que nos lo has explicado muy bien. Y en el ejercicio final del módulo, el escenario lo escogemos nosotros y da igual el volumen que tenga, que puede ser a nivel provincial, por ejemplo, donde estemos trabajando, a nivel de otro país, lo que sea. Sí, da igual. Vale. Y eso, los datos que tomemos sí que tienen que ser de estas fuentes oficiales, claro, o de nuestros servicios de salud donde estemos trabajando, por ejemplo, claro, en este caso claro, de las comunidades o donde sea. Exacto, sí. Vale, muchas gracias. Sí, Hay otra cosa que yo creo que sí que ha quedado todo claro. Solo yo, por ejemplo, me he leído la primera parte del manual de la OMS, pero el otro estoy en lectura. Entonces, claro, pues dudas, claro, hasta que no me ponga a hacer los ejercicios. Esto, la duda, pues la duda ya sabéis, la resolvemos en el foro. De duda la vais poniendo en el foro y iremos respondiendo lo antes posible. Y después la segunda sesión también veremos, responderemos las dudas que tengáis, que vayáis teniendo. Aparte de resolver los ejercicios del anexo, pues resolveremos las dudas que tengáis, ¿no? Hola Juan, una pregunta. ¿Tenemos fecha para la segunda clase o para la segunda sesión? No hay fecha fija establecida. Será a mediados de febrero, pero todavía la fecha no está clara. Vale, gracias. Entonces, nada más. ¿Alguna pregunta más? Yo soy Esther. De esta manera,
Sí, dime. Yo es que no tenía muy, o sea, al plantear esta clase como de presentación no tenía muy claro hasta dónde se iba a profundizar o no. Entonces yo creo que la parte de la guía se entiende. El hecho de que estemos ya hacia el final del máster o en vez de hacia el principio, como nos pasó con epidemiología, yo creo que las dinámicas y eso pues ya más o menos hemos ido entrando. Entonces yo creo que en ese sentido sí que se entiende. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer ha quedado claro. Igual el escenario no sé muy bien qué extensión o hasta qué punto describir, pero bueno, igual es cuando nos pongamos es más fácil hacer preguntas concretas y yo creo que sí. Yo no sabía muy bien si al ser una sesión de 2 horas iba a haber más clase de contenido, de explicar contenidos y conceptos o no, y por eso estaba más en silencio y más a la expectativa porque no tenía muy claro, pero lo que es la parte de explicación y eso, yo por mi parte sí que ha quedado claro. Vale, bueno. Sí, quizás la segunda sesión sea un poco más conceptual, de explicar más algunas cosas que tengáis, algunas dudas que tengáis, ya que os haya dado tiempo de leer la documentación, que no hayáis hecho el ejercicio, pero ya os habéis leído el manual y el manual de la ONU y el nuestro, y ya se puede resolver conceptualmente más cosas. Juan, perdona. Entiendo que he visto por algún sitio de la guía que el ejercicio tenía que ocupar un máximo de 12 páginas. Sí, sí. Claro, eso cuenta la descripción del escenario que hagamos, ¿no? Es decir, que cuanto más describamos del escenario, más le restamos al ejercicio, ¿no? El escenario no entrar en estas 12 páginas. Tampoco del escenario es necesario que sea una descripción muy amplia, sino simplemente decir, bueno, yo he estudiado en la provincia de Zamora, o he estudiado a nivel nacional, o he estudiado en Checoslovaquia, he estudiado tal cosa, y describir un poco el escenario, y tampoco tiene que ser muy amplio la descripción, ¿no? Pero no, la descripción del escenario no entraría dentro de esto, ¿no? Entiendo también que para describir el escenario no hace falta poner tablas de datos, gráficas y este tipo de cosas, ¿no? La descripción es algo más somero. Sí, no, una descripción somera. Si creéis que es importante conocer alguna información del escenario para interpretar la parte del ejercicio, pues entonces sí la ponéis, ¿no? Pero en principio no haría falta, ¿no? De acuerdo, gracias. A ti. Una pregunta más, ya que le ha comentado Daniel. ¿Tendríamos algún ejemplo en algún otro informe o en algún otro sitio de escenario para que nos podamos hacer un poco idea de cómo tendría que ser la descripción? Por ejemplo, en el módulo de vigilancia epidemiológica teníamos también un ejercicio que había que hacer un informe y había que hacer pues, con unos datos y tal ficticios y así, pero claro, estaba todos los informes de vigilancia de EDOS y teníamos como un montón de ejemplos de distintas enfermedades y tal en las que poder basarnos y ver un poco pues eso, pues qué aspectos se tocaban o qué longitud o qué... No sé si habría algún ejemplo en el que nos podamos... Pregunta apartado por apartado y es como más concreto y el escenario a mí se me queda un poco como... Sí, el escenario, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, yo soy médico del pueblo de Navalcarnero y estoy estudiando la enfermedad del COVID. El pueblo de Navalcarnero tiene 5.000 habitantes, ¿no? Me lo invento, por ejemplo. Y el resto, durante la pandemia ha habido 10 casos de COVID o 15 casos de COVID en este tipo de enfermedad, tal cual. Y voy describiendo el sitio donde yo trabajo y la población que yo voy a estudiar, ¿no? O simplemente decir, yo voy a coger nivel nacional, España a nivel nacional, todas las comunidades juntas, desde la fecha tal a la fecha cual. Y voy a hacer tal tipo de análisis. O voy a coger solamente la primera ola y la otra dos no me interesan porque creo que la primera ola es la más importante, que es cuando aparecen los casos. O al contrario, voy a estudiar la segunda y la tercera porque creo que es lo más, es decir, va describiendo un poco, explicando qué es lo que va a poner el ejercicio, ¿no? Vale, gracias.
un poco para meteros en el contexto, recuerdo una conversación en abril-mayo, entre compañeros del Centro Nacional de Epidemiología y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, en la cual hablaban discutían entre ellas, de que no era lo mismo control que vigilancia. Y estaban una y otra vez con esa información. Antes, Juan comentó algo muy interesante al respecto. Dijo, bueno, edad y sexo está muy bien, pero toda la información que está detrás, ¿cómo la sabemos? ¿Cuál es la diferencia entre control y vigilancia? ¿Cuáles son los objetivos y cuál es un ejemplo claro de una y de otra? Yo creo que el carácter activo o pasivo, ¿no? de los procesos que tenga. Es decir, la vigilancia es una cosa rutinaria, pasiva, recogida y de tratamiento de esa información, y el control ya implica irte a buscar. Estoy pensando en el trabajo del CAE principalmente. No necesariamente. No necesariamente, de hecho. No estoy de acuerdo tampoco. Vale. Yo creo que la vigilancia se hace precisamente para el control, no es hacer por hacer. Y en vigilancia hay que hacer una búsqueda activa de casos, porque si no haces una búsqueda activa y no sabes si tienes todos los casos. Bueno, yo estoy pensando un poco también en mi trabajo, ¿no? Luego te vas a basar en unas hipótesis erróneas. Entonces, en lo de búsqueda activa, yo creo que ambas tienen que ser búsqueda activa y que la vigilancia tiene como fin último ¿no? La acción, el cómo es vigilancia para la acción, o no sé cómo era la frase esta entrecomillada que se ponía por ahí. Claro, el tipo de acción, pues si vigilas diabetes no es lo mismo que si vigilas una enfermedad transmisible, ¿no? Entonces, la parte de control ya no sé definirlo tanto, pero no sé, entiendo que la línea que divide una cosa de la otra es bastante fina, desde lo que yo entiendo, vamos. De hecho, muchas veces se juntan los objetivos, efectivamente. Por ejemplo, un caso concreto, el estudio de seroprevalencia. ¿Sería un caso de control, de vigilancia de ambos? Uy, que veo las caras ahí como... Yo diría vigilancia. Tampoco sé razonar muy bien por qué, pero diría vigilancia. Yo diría control. Muy bien, muy bien. Ahí tienen como dos grandes polos. ¿Por qué control? Sigo en el planteamiento que tenía, que ya sé que no sé si me ve mejor o peor con la luz, diciéndome que no necesariamente era como yo lo había planteado, pero el estudio de seroprevalencia, por ejemplo, para mí implica ya una parte de una proactividad de ir a buscar lo que a la vigilancia se le ha escapado. No sé si es la mejor manera de expresarlo. Y para mí esto entra en lo que yo entiendo por control, que igual lo que tengo confundido es el concepto control. Claro, tú entiendes vigilancia activa como control, ¿no? Sí. Vigilancia. Vale. En el caso del control, yo entiendo control de la epidemia. Intentar tomar acciones para controlar la cantidad de casos que tienes ahí fuera, para que nos entendamos. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, del estudio de seroprevalencia, sabemos que esa persona tuvo ese caso, pero ya por mucho que hagamos una acción, por lo general no sirve para mucho. Sirve como método de, bueno, control en el tiempo de, oye, cuántas personas, control en el tiempo no, vigilancia en el tiempo de cuántas personas han podido tenerla. Y, o sea, meto este dato porque la visión de los brotes epidémicos y de cómo trabajar con ellos muchas veces chocan incluso entre la gente que son muy buena, muy experta, ¿no? La visión del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias era visión de control. Oye, tenemos que controlar la epidemia que esté allá afuera. Mientras que la del Centro Nacional de Epidemiología, por supuesto, también la de control, pero tenemos que, de alguna manera, entender a qué personas, en qué personas hay un mayor riesgo o no. ¿Vale? Esa coalescencia de ambas cosas son interesantes y, de hecho, cuando expliquéis ese informe, seguro que saldrá en algún momento. Y perdón, era un poco por comentar eso que comentaba Juan, que era muy, muy interesante, de, oye, edad y sexo está muy bien, pero oye, ¿qué va más allá de eso, no? Sí, hay conceptos que se utilizan
que son tan parecidos que la definición separar uno de otro es complicado, ¿no? Muchas veces. En el manual de la ONU sobre alerta temprana veréis varios ejemplos de este tipo, ¿no? Hay una tabla muy interesante que veréis lo que diferencia vigilancia basada en indicadores, vigilancia basada en eventos. Entonces veis a veces los ejemplos que ponéis son pequeños matices entre una cosa y otra, ¿no? Muchas veces es muy difícil separar conceptos, son matices muy justos, ¿no? Por eso es importante tener la idea un poco clara, porque es la forma en que actuamos nosotros, ¿no? Y sobre todo deberían tenerla clara mientras más alta la cúpula, mejor, ¿no? Eso es lo que son las decisiones que tienen que tomar ellos al final, ¿no? Porque al final las decisiones que se toman las toman ellos. Entonces, pues, pero a veces es complicado, es difícil separar una cosa de otra. En el tema 1 del módulo de vigilancia epidemiológica, precisamente se trata este tema en generalidades, en el primer tema, y lo que se decía es que si en la Asamblea Mundial habían decidido que sí que incluía el control, la definición última de vigilancia, las últimas definiciones de vigilancia epidemiológica no incluyen el control. Llegan hasta dar de información necesaria a los decisores para que pongan en práctica las medidas correspondientes, pero la parte de control quedaría fuera. Sí, de hecho ahí existe un choque, incluso como comentabas antes, esto de vigilancia para la acción, ¿no? Oye, ¿para qué vigilamos? ¿Para qué obtenemos esos datos si no es como fin último obtener unas medidas que, bueno, lleguen al control de la enfermedad ahí fuera, ¿no? Pero sí, muchas gracias. ¿Quién eres? Que no te he pillado. Arturo, recuérdame, porque lo que has comentado de que no incluía el control, puede ser que esa parte del control, que ahora ya no me acuerdo de memoria, fuera la evolución del concepto desde vigilancia epidemiológica hacia vigilancia en salud pública, y esa vigilancia en salud pública sí que lo incorporaba porque era una vigilancia para la acción, o estoy mezclando historias. Arturo. Perdóname, estaba con el micrófono cerrado. Buscando el micro. No, sí, tengo aquí abierto el tema. Efectivamente es lo que dices tú, es evolución histórica de las definiciones de vigilancia de la salud pública, efectivamente, tienes tú toda la razón. Sí, sí. Entonces, en vigilancia para la salud pública no incluiría la parte de control y sí incluiría la investigación. Y en cuanto a la vigilancia epidemiológica, pues eso como tal, vigilancia epidemiológica es un término que es sustituido por vigilancia en salud pública, por lo que pone aquí. Y es lo que comento yo, que finalmente, aunque se incluía en un punto intermedio la parte de control, finalmente las últimas definiciones del 2012 indican que no, que ya no se incluye la parte de control. Eso es lo que pone aquí en el tema. Yo, desde mi ignorancia, que yo lo único que sé de esto es lo que he aprendido aquí, en este máster, ¿no? Entonces, la definición de vigilancia es otra diferenciación con un papel de fumar, ¿no? Lo de la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de salud pública. A veces es muy difícil separar qué es una cosa y qué es otra, ¿no? La vigilancia, la ampliación del concepto de vigilancia de la salud pública es que, aparte de estudiar enfermedades, estudia conductas o factores que pueden producir enfermedades, por ejemplo, escapes radioactivos, que por sí mismo no significa que produzcan enfermedad, pero potencialmente puede producirlo. Inundaciones, por ejemplo, los terremotos. Entonces, todo esto son situaciones ante las cuales hay que vigilarlas, estas situaciones, porque potencialmente puede producir una patología, ¿no? Entonces, y es un poco más amplio de lo que se denomina vigilancia epidemiológica, que se encarga sobre todo de enfermedades infecciosas, ¿no? Con el protocolo del AGEDO, del Centro Nacional de Epidemiología, tal, que es la típica vigilancia epidemiológica. Yo, sinceramente, creo que la diferencia entre una y otra es mínima. Y yo prefiero
utilizar siempre, no sé, será por racismo, no sé, vigilancia epidemiológica. Ahí se incluye todo. Pero claro, lo que estamos hablando, de que estamos hablando, prefiero utilizar el concepto de vigilancia epidemiológica. Pero, son cosas, son matices que se diferencian una de otra, ¿no? Como decía Arturo anteriormente, ¿no? Vale. Quizá ese concepto de control, ¿no? Por lo que ha dicho Fran, tenga que ver más con las transmisibles, ¿no? Con las enfermedades transmisibles, porque si aplicamos vigilancia epidemiológica o salud pública en factores de riesgo o en enfermedades crónicas o en otro tipo de... Ya la palabra control, ¿no? Porque ¿cómo controlas hipertensión? ¿No? ¿Cómo controlas? ¿No? Está como más ligado las crónicas a la promoción de la salud, ¿no? Un poco a otro tipo de acciones que también quieren mejorar y necesitan esos datos de vigilancia, pero igual la parte de control está más vinculada o bueno, yo también lo entendí así, cuando has comentado lo del control, ¿no? A cortar, a frenar esa transmisión y esa enfermedad que ha brotado, ¿no? Que ha sido un brote y que se ha convertido en una epidemia, cómo pararla, cómo contenerla o cómo convivir con ella o cómo hacer algo como más brusco o más, y lo otro es como más a largo plazo. Y ahí control igual no se entiende tan... Bueno, a mí me toca más el tema de crónicas y estamos dentro del mismo servicio que promoción de la salud, un poco, ¿no? Buscando eso, datos y acciones de promoción de la salud para... Yo creo Perdona, Fran. Sí, No, la Daniel, parte de control y de promoción puede ser un poco de la rapidez en la que se tienen resultados, ¿no? Por ejemplo, si en la pandemia de la COVID se hace sin control, un confinamiento total de la población, se cierra todo el mundo en su casa y tal, la curva va bajando, puede ver en semanas o en pocos meses se puede que la curva baja, ¿no? Como pasó en marzo. En la promoción de la salud es el control a largo plazo que es más difícil de ver, ¿no? A un hipertenso, por no tome tal, haga ejercicio y tal. Sí, puede verse resultados a largo plazo, pero es más difícil de ver porque es más a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que ese matiz influye en la rapidez en la que se ven los efectos, ¿no? En control se ven los efectos más rápidamente y en la promoción se ven los efectos más distanciados en el tiempo, ¿no? Yo estaba pensando ahora porque bueno, al fin y al cabo el COVID ha sido una enfermedad nueva que no estaba previamente vigilada, ¿no? Los sistemas de vigilancia que tenemos. Pero estaba pensando en el brote de listeriosis que hubo en Sevilla. La verdad que ya se me ha pasado, creo que el año pasado, el verano pasado. Sí, el 18. 2019. 19, sí, verano del 19, sí. Verano del 19, vale. Sí, verano 19. Claro, la listeriosis sí es una enfermedad que se viene vigilando, ¿no? Que la Red Nacional de Vigilancia, la RENAVE, venía vigilándola y aparte hubo un brote. Entonces, ese brote, a ver si me trabajo yo el concepto de control que tengo, ese brote requirió, por un lado, que los servicios de salud pública hiciesen un rastreo más activo de dónde coincidían todas las personas que estaban habían llegado al sistema sanitario, habían sido diagnosticadas y este tipo de cosas, que al final terminó lo de la carne mechada en el producto este de la empresa alimentaria esta. Pero claro, el control, seguro que me estáis diciendo, que doy por hecho que lleváis razón, implicaba no solo eso, sino también el hecho de retirar los productos del mercado, el hecho de intervenir la empresa y este tipo de cosas. Entiendo, ¿no? Que os referís a eso. Digamos que la vigilancia sirve para, de manera basal, entender en qué momento puede haber o no puede haber un brote, ¿no? Y el control sirve, una vez ya has podido identificarlo, establecer ese tipo de medidas para que no vuelva a pasar, ¿no? O para que dentro de ese brote lo lleves a su resolución. Sí. Vale, ok. Vale, os doy la razón, venga. Hola, ¿me escucháis? Sí, Miguel Ángel. Hola. Buenas tardes.
Perdona la intromisión, buenas tardes. Nada, os he escrito un mensaje en el chat, pero simplemente quería saludaros porque, bueno, no me puedo quedar por cuestiones de trabajo, tenemos bastante lío ahora. Pero quería aprovechar, bueno, esta oportunidad de vernos al principio un año que no ha empezado bien, pero espero que acabe mejor y os deseo lo mejor y a ver si al final del curso la cosa está mejor que ahora, ¿no? Y podemos respirar más tranquilos, incluso vernos. Bueno, pues nada, disculpad que os haya interrumpido y seguimos ahí en contacto, ¿vale? En el próximo módulo pues nos vemos que estaré yo con vosotros. Fran, aprovecho también para saludarte, que hace mucho que no nos vemos, así por lo menos te veo la cara, aunque y a Juan, bueno, con Juan tengo más contacto, ¿vale? Bueno, pues nada, que no os molesto más, que vaya todo bien y seguimos en contacto, ¿vale? Cuidaros mucho. Hasta luego. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, igualmente. Un abrazo. Me salgo, ¿vale? Muy bien. Uy, estamos en este silencio aquí. Yo no sé si Juan, no sé si ¿qué crees que puede ser preferible en este caso. ¿Comentamos un poco más de comentarios teóricos y tal? ¿O lo damos para que ellos puedan estudiar? No lo sé, pero según si hay alguna pregunta, porque los comentarios teóricos se pueden ampliar de diversas maneras, ¿no? Se puede tocar cualquier tipo de aspectos. Y no sé si introducir algún otro o si merece la pena o esperar la segunda reunión que ya haya leído más y haya visto más e introducir más y explicar más cosas teóricas, ¿no? Como lo veáis, yo creo que en este caso, no sé, se puede, hablando sobre vigilancia y control de antes, la vigilancia sería un radar, ¿no? Que va viendo si sabe que hay algún avión enemigo, y el control sería si se ve algo, a un objeto no identificado, o lanzar un misil, ¿no? Para destruirlo, ¿no? Sería el control. La vigilancia por un lado y el control por el otro. Y la medida de control en una pandemia puede ser muy variada, muy variada. Desde el punto de vista de retirada de alimentos, utilización de mascarillas, confinamiento, cuarentena, vacunas, una medida de control también la vacuna, porque la medida de control puede ser muy variada y se debe instaurar en el momento en el cual se sepa que puede tener algún efecto, ¿no? Muchas veces, dependiendo del tipo de epidemia que tengamos, es difícil establecer medidas de control precozmente porque no sabemos primero ante qué estamos, por ejemplo. Entonces, muchas veces no sabemos qué tipo de medida de control establecer. Hubo en Cuba en los años 90 un brote de neuritis óptica, en la cual muchas personas perdieron la vista, ¿no? Entonces no se sabía muy bien a qué podía ser debido este tipo de brote, ¿no? Era plena perestroika, Gorbachev, la caída del muro de Berlín y todo esto. Entonces, pues los cubanos pensaban que eran los americanos a de lanzar un ataque meteorológico contra Cuba, habían venido en las aguas, etcétera, etcétera. Y estaba aquello, fue una cosa, no se pudieron establecer medidas de control frecuentemente porque no se sabía qué es lo que pasaba. Sí, se sabía que había neuritis óptica, que era la pérdida de visión en adultos, pero no se sabía por qué, ni a qué fuera de vida en aquel momento. Por los casos iban apareciendo y no se podían establecer medidas de control ninguna, porque no se sabía qué pasaba. Entonces, hasta este aspecto no se sabía a qué era debido, ¿no? Después se estudió mucho y la razón era previamente que era como en Cuba dependía mucho de la importación de Cuba, del momento de Cuba, dependía mucho de la Unión Soviética, pues con la caída del muro de Berlín, la perestroika, la lucha que hubo allí en la Unión Soviética y tal, hubo un corte del suministro de alimentos y sobre todo fue una malnutrición debido al déficit de vitamina B6 que producía neuritis óptica. Eso se supo después.
Pero al principio, pues es difícil, a veces es difícil establecer medidas de control, sobre todo si no se sabe muy bien cómo se transmite la enfermedad y ni de qué enfermedad estamos hablando. Entonces, establecer la medida de control precocemente es complicado y si no se hace rápidamente, lo que puede provocar es que se extienda la epidemia, ¿no? La pandemia. Que es lo que ha pasado un poco en este caso, me da muy la sensación, ¿no? Se pensó que si ha pasado un nuevo coronavirus, ¿no? Justo hace un año. No, como si esto es una gripe, esto es como una gripe, no tiene importancia, esto no sé qué, tal, la gente no prestaba un poco atención, sí, medía aislamiento, pero no se sabía muy bien, entonces eso que provocó que las cosas se fueran extendiendo. Y ya llegó un momento que ya la medida de control tuvo que hacer una medida drástica, ¿no? Ya la declaración de pandemia, alerta sanitaria, confinamiento de la población, todo sí, ¿no? Y eso ocurrió en todos lados, ¿no? Porque al principio nadie pensaba que podía ser tan grave en todos sitios, pensaban que era una pandemia, todavía hay negacionismo por aquí, por el mundo, diciendo que el COVID no existe y todo eso. La gente no utiliza mascarilla y tal, ¿no? Entonces ahí, una medida de control a veces es complicado al principio. Pero es lo primero que habría que hacer, ¿no? Y muchas veces se piensa, ¿qué es mejor, pecar por exceso o por defecto? ¿Qué pensáis? Ante la duda, ¿qué es mejor? ¿Confinar una población, meter a la gente en la casa, cerrar los comercios y tal? ¿O dejarlo un poco abierto a ver lo que pasa? ¿Qué pensáis que puede ser mejor? ¿Pecar por defecto o por exceso? Depende de las medidas, si las medidas son adecuadas o no, porque a lo mejor pecar por exceso en principio es mejor siempre, pero si las medidas que pones no son adecuadas, pues entonces el daño que provocas es mucho mayor que el beneficio. Es decir, que no es siempre una cuestión de pecar por exceso, es pecar con exceso dependiendo de cuál sea la acción que tomes. Por eso se separa, yo creo, la vigilancia del control, porque el control depende de los decisores, en último caso, como estamos viendo en la pandemia en la que vivimos, de los decisores políticos y no muchas veces atendiendo única exclusivamente a los criterios de salud pública. Entonces, bueno, pues depende un poco si es mejor pecar por exceso. En principio sería mejor pecar por exceso, pero en principio siempre que ese pecar por exceso fuese lo más adecuado posible, porque si no hay ejemplos de que pecar por exceso es peor que no haber hecho nada. Pero es que la cuestión hay que tener en cuenta que eso tú lo sabes a posteriori. Es decir, tú a la hora, si todo se supiera, entonces no habría problema. Entonces, a la hora de hacer una medida, tú sabes si esta medida ha sido buena o ha sido mala a posteriori. Por ejemplo, claro, pero en principio pecar por exceso es mejor, ¿no? Pero que hay ejemplos a lo largo de la historia en donde se han hecho acciones sanitarias, se han tomado medidas sanitarias que quizá se podía haber pecado por exceso en otro sentido sin tomar esa medida sanitaria y hubiese sido mejor que haberla tomado. Es decir, me refiero bueno, pues las vacunas estas que se pusieron para el virus de la gripe A cuando hubo el brote anterior en los países del norte de Europa, que han dado lugar, luego se sacaron muy rápidamente, los países del norte de Europa pusieron las vacunas y ha dado lugar a un montón de gente que tiene narcolepsia y cosas de este tipo porque no fueron suficientemente control. Este no parece el caso porque evidentemente la rapidez con la que se ha sacado las vacunas del COVID es por el esfuerzo investigador de todo el mundo que está haciendo esto, ¿no? Pero en el caso ese quizá a lo mejor se podían haber tomado otras medidas que hubiesen sido también pecar por exceso, pero no hubiesen llegado a lo que han llegado. Yo creo que en general, o sea, parece que ante la salud es mejor pecar por exceso que por defecto. Pero
al final yo creo que las consecuencias son igual de malas, porque independientemente de lo que comenta Arturo, a mí me da la sensación que a la gente también le crea un poco la sensación esta de que viene el lobo, ¿no? Y cuando realmente viene el lobo, luego no se lo cree nadie. Que es un poco, yo creo que lo que nos ha pasado, ¿no? Que con la gripe A también parecía aquello, no se sabe el qué, y luego fue como jajaja, y esto parecía que iba a ser jajaja y no ha sido jajaja. Entonces, yo creo que el pecar por exceso tiene ese riesgo más que el otro, porque no se me da la sensación, el que la gente diga, anda, ya están exagerando otra vez, que exagerada es esta gente de salud pública. Y bueno, luego quería hacer en esta línea otro comentario, pero no más. Dilo. Es que precisamente una de las cosas que quería comentar en el ejercicio he visto que se pregunta un poco por la comunicación, a ver si veo un poco la pregunta, ¿cómo manejaría la comunicación de una epidemia? Y en este sentido entiendo que la pregunta se refiere un poco a nivel institucional, ¿no? Y a nivel de hacia la ciudadanía, se refiere a esa comunicación, ¿vale? Sí, porque en general, yo creo que aunque esa comunicación es súper importante, hay otras también que igual no son tan a nivel administrativo, sino más técnico. Y yo la sensación, lo que percibo desde aquí, yo no trabajo en un centro de salud y yo no trabajo en vigilancia de COVID, pero lo que percibo es que la comunicación no es buena ni siquiera entre profesionales. O sea, yo veo que a primaria le cuesta creerse salud pública y eso, aquí hay compañeros y compañeras que creo que trabajan en primaria y que están haciendo este máster y igual tienen mejor información que yo, pero la sensación que yo tengo, pero que la he vivido a nivel personal, de que una médica de atención primaria no le quiere dar el alta a no sé qué persona, porque aunque le dicen en salud pública que con una PCR de unas TTs de más de no sé cuánto, bueno, el protocolo, digamos, técnico, pues no se fía y no le da el alta, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, claro, luego si la persona que recibe esa información dice, pero bueno, es que no se aclaran ni entre ellos. O sea, entonces, esto sumado a la explosión de papers, y ya no papers sobre COVID, sino lo de publicar ya no antes de aceptar, o sea, antes de aceptar, antes de revisar y casi antes de escribir. O sea, es que es una locura. O sea, es que antes parecía que tenías que hacer, yo qué sé, él sabe qué, para publicar un artículo, y ahora en prensa llegan artículos que los han enviado antes de ayer y ni siquiera han sido revisados por pares. Y la prensa dice en la revista no sé cuantitos, y luego te vas al artículo y dices, pero se mandaron ayer y no lo ha revisado nadie. Entonces, claro que luego esto, montarlo para trasladarlo a la ciudadanía desde una administración pública es que es imposible. O sea, no sé, que era un poco en esta línea también de lo del exceso y el defecto. Claro, es que, ¿qué cuenta? No se va a creer nada, ni por poco ni por mucho. Es que todo va a ser mal. Yo añadiría una cosa que tiene que ver con lo que decía ahora Esther, y luego otra más, que a ver, si hablamos de, quizá siendo nosotros sanitarios o profesionales de salud pública, como que pecar por exceso está justificado porque sabemos que vamos a salvar vidas, sabemos que es necesario por la salud, pero también entiendo que luego haya profesionales igual de válidos que yo en otros sectores que digan, oiga, que tu salvar vidas de esta manera va a traer esta serie de problemas, que haya gente que hable de las libertades individuales que quedan comprometidas o de la economía que queda comprometida, porque, o sea, entiendo que lo que plantean otros profesionales y desde mi punto de vista, lo mío es más importante. Entonces, pero claro, entiendo que ellos dirán lo mismo desde su punto de vista. Entonces, lo de pecar por exceso, creo que siendo profesionales de la salud, pues es lo primero que nos nacería, pero quiero pensar o me convenzo a mí mismo de que habría que escuchar a profesionales y a expertos y entidades e instituciones de otros sectores que tengan algo que decir sobre el tema y que a lo mejor no sean del ámbito de la salud para redimensionar lo nuestro.
Y por otro lado, hablando de lo que también me venía a la cabeza con lo que decía Esther ahora, pecar por exceso puede tener cierto sentido, o todo el sentido del mundo, pero lo que creo yo que lo que le pidamos a la población tiene que ser plausible, o sea, tienen que poder llevarlo y tienen que entenderlo como necesario. Vuelvo a lo del brote de listeria. Si yo hago un confinamiento domiciliario por el brote de listeria que hubo con la carne mechada en el 19, seguramente no lo habría entendido nadie, ¿no? Quizá el confinamiento de marzo, después si recordáis aquella semana, el 10 de marzo se cerraron colegios, se cerró parte de la hostelería, se fue hablando en prensa de que iba a pasar algo, se reunió un Consejo de Ministros extraordinario, ¿no? Como que la población entendía, claro, desde la semana previa, desde el 9 de marzo, ya habíamos pasado de 500 a 900 y empezó a subir mucho la cifra, como que se creó un estado de opinión que hacía que la gente entendiese incluso esa medida, con la previa de que Italia lo acababa de hacer una semana antes, creo que fue el 25 de febrero, un par de semanas antes. Entonces, si pecamos por exceso, pero en ese pecado de exceso lo que pedimos es comprensible para la población, pues vale. Pero si pecamos por exceso en algo que la población no va a entender, pues a lo mejor es mejor no pecar de exceso. No va a entender, incluso no va a cumplir, ¿no? Que a lo mejor puede ser lo que pensó alguna autoridad para la Navidad y ahora lo estamos pagando. No lo sé, que yo de entrada pecaría de exceso siempre, pero intento convencerme de que a lo mejor hay otras cosas y otros profesionales que deberían opinar también sobre ello, no solo lo de los que al final tomemos la decisión o asesoremos para esa toma de decisión. Daniel, y los profesionales de la salud mental, que también son profesionales de la salud, ¿qué opinarán de todo esto? No me hagas hablar de mis colegas, por favor. No, sí, nosotros hemos tenido mucho marrón, mucho problema durante la pandemia, o sea, durante el confinamiento, lo que ha venido el confinamiento y lo que se nos viene ya encima, incluso de profesionales sanitarios y de bajas y de comportamientos heroicos que ahora la gente cree que no está justificado haber tenido y qué imbécil soy por aguantar lo que aguanté y culpas y traumas y sí, ahora llegan los confinamientos para la salud mental también fue malo. No se han disparado los suicidios que sepamos hasta ahora, ni se han disparado la violencia, ni nada de esto fuera de unos límites esperables, ¿no? Ese exceso de mortalidad creemos que no ha sido por nuestra culpa, no por el ámbito de la salud mental. No sé, yo incluso asumiendo ese coste, yo estaría a favor de entrada, a lo mejor yo soy muy paternalista o muy autoritario, estaría a favor de pecar en exceso. Pero a la vez creo lo que decía antes, que la gente tiene que entenderlo para cumplirlo y que a lo mejor hay otros profesionales tan autorizados como yo en otros campos que también tendrían algo que decir. Pero esto lo digo intentando autoconvencerme, no lo digo convencido. Hombre, yo creo que tienes razón, que hay que valorar todas las dimensiones, ¿no?, que afectan a la población. Pero en ese sentido yo lo que he hecho en falta es que cuando se toman decisiones existan informes donde se analicen todas estas cuestiones y que estén disponibles al público. Es decir, que no de repente digan vamos a anunciar las próximas medidas para las próximas 2 semanas y vengan con medidas que son ilógicas, porque yo las estoy viviendo aquí en Andalucía, medidas que no tienen ni pie de cabeza y son contradictorias. Y no haya ningún sitio donde yo pueda acceder a informes de ningún tipo donde se valoren de por qué se están tomando esas medidas. Es decir, yo creo que la transparencia con el ciudadano debería de llegar hasta ese punto, sobre todo cada vez el ciudadano está más informado y tiene más capacidad de entender las cosas. Entonces, si hubiese una transparencia mayor en cuanto a que existiesen informes que analizasen todas las dimensiones que hay en el problema, no solamente la salud, sino la dimensión económica, como decías tú, Daniel, o la salud vista desde todas las perspectivas, también la salud mental, la salud relacional. Los niños han sufrido durante el primer confinamiento muchísimo con el no poder salir, porque claro, a ver, entre nosotros pues más o menos, en nuestra casa, pues bueno, pues más o menos podemos
estar bien y demás, pero es que hay núcleos familiares que viven 5 y 6 personas en una casa de 40 metros y ahí los niños con los mayores y durante meses confinados, pues eso te ha tenido que pasar factura, seguramente va a pasar más factura más adelante. Entonces la cuestión es que yo lo que he hecho en falta son informes disponibles donde se analicen todas estas dimensiones y todas estas variables y que las decisiones que se tomen a nivel político pues que estén justificadas de alguna manera, no que porque a mí se me ocurra que ahora voy a cerrar a las 8 en lugar de a las 10 o voy a impedir el paso entre provincias, pero luego por las mañanas puede todo el mundo trabajar y da igual que en una sala se junten 30 personas que provengan cada uno de 10 provincias diferentes, que se ha hecho un pacto con el virus en donde el virus no ataca por la mañana, pero por la tarde a todo el mundo a casita y no se puede juntar con más de 4. Es que son medidas ridículas. Son medidas ridículas. Entonces, pero a nivel de comunidades autónomas y a nivel central venga a haber medidas que son contradictorias. Pero no porque yo sea que sepa más o menos de salud, sino porque la lógica mínima de una persona ve que son medidas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, a mí me gustaría que por lo menos se hiciesen públicos unos informes que se analizasen todas estas dimensiones y que las decisiones políticas estuviesen basadas en una lógica analizada por alguien. Simplemente, y que esos informes estuviesen disponibles, para mí sería una tranquilidad brutal el saber que detrás ha habido un análisis considerando todas estas cosas. Y simplemente eso, vamos, que seguro que lo hay, pues no lo sé, realmente. Yo un poco como bueno, dices... perdona un momento, es que había levantado la mano Jimmy Martín, la ha bajado, yo no sé si porque está cansado ya de levantar la mano, sí, pero como no habla nunca, Jimmy, hola. Comenta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, no, yo para unirme un poco también al pensamiento de Arturo, y bueno, rescatando las palabras de todos, pecar en exceso creo que no está mal, pero depende también del contexto en que lo estás haciendo y con qué cosa. Es difícil verlo desde de antemano las consecuencias que va a tener las medidas que tomemos hoy, porque claro, luego más adelante vamos a decir, pues, tal vez exageramos o tal vez tomamos medidas muy drásticas, pero no lo vamos a poder saber hasta que no lo hayamos hecho. Entonces, tal vez pecar en exceso va a ser lo primero que hagamos y estoy también un poco en parte en esa situación. Pero también depende mucho en el contexto social y económico en el que nos desenvolvemos, porque, y es lo que decía Arturo, o sea, no son las mismas situaciones en todos los sitios, todos los núcleos familiares no tienen las mismas posibilidades, y bueno, yo soy de Latinoamérica, y hablando un poco más también de esta situación que se trasladó a Latinoamérica, en donde la mayoría de los países pecamos en exceso, viendo lo que pasaba en España y en Italia, ahora, lastimosamente, la comunidad ya no nos cree. O sea, ya la población no quiere hacer caso a las disposiciones que se den, pero porque al inicio esto no era tan grave, bueno, yo soy de Ecuador, fue grave desde el inicio, pero por ejemplo, un ejemplo claro de eso es Argentina. O sea, la incidencia de casos y la curva de Argentina no ha dejado de subir desde septiembre, pero porque estuvieron casi 4 meses aislados. Entonces, ya ahora nadie quiere volver ni siquiera a medidas de aislamiento, porque simple y sencillamente ya no lo toleran o ya no lo soportan o la economía no aguanta más, que al menos en Latinoamérica la economía del bolsillo del día es más prevalente que en la Unión Europea. Entonces son familias que viven del día a día, que si un día no se trabaja, es un día que pues lastimosamente muy probablemente no haya comida en la mesa. Entonces esas son situaciones sociales, económicas, muy características tal vez de otros ámbitos, pero que también al momento de tomar esas medidas de salud pública hay que tenerlas en cuenta y en consideración. Que tal vez pecar en exceso no esté mal, que también es un poquito como lanzarnos al vacío, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, si lo que hicimos dio o no dio resultado, pero tener, como decía Arturo, o sea, poder tener, y como decía Daniel, si hay expertos, no solamente de salud pública, sino de todas las políticas sociales, económicas, salud, de todo el sector del Estado, por así decirlo, o sea, expertos de todos los campos que estén tomando estas decisiones un poquito más informadas, creo que
vamos a llegar tal vez a un consenso o a resoluciones un poco más atinadas o más centradas en lo que buscamos. John Gartúa, ¿tiene alguna pregunta? Levantar la mano. Hola, buenas tardes. Más que nada para también contribuir un poco, al igual que Jimmy, al debate, que es muy, muy interesante. Volviendo un poquito a lo que se mencionaba al principio, solamente remarcar un poco la multidisciplinaridad que más de una vez ya ha salido a colación. Y como bien remarcaba Arturo, o al menos desde mi perspectiva, bien remarcaba Arturo en su primera intervención, posiblemente matizar que más que sean medidas eminentemente sanitarias, lo que más se puede estar haciendo son medidas desde la perspectiva sanitaria. Entonces, como ya han mencionado el resto de compañeros y compañeras, esa multidisciplinariedad, dado que las consecuencias que puede tener cualquier tipo de acción en salud pública no solamente se restringen a salud, pues sería interesante tenerlo en consideración. Aparte que si de antemano podemos saber o podemos al menos imaginar qué medidas podemos aplicar desde una perspectiva de control, sí que sería interesante al menos poder tener o prever un poquito cómo amortiguar esas consecuencias que pueden dar lugar más allá del campo, del apartado de salud, y ya, bueno, incluir un poquito la parte de prospectiva siempre que se pueda. Y luego, por otro lado, dado que, como también mencionamos y al final hablamos de población, todo movimiento a nivel poblacional, al menos en los países en los que estamos, se mueve a nivel político, con lo cual siempre sería interesante que a ese nivel, o al menos también que se pudiese llegar a un mínimo de acuerdo, consenso, sobre todo si se está en estas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo ahora. Gracias. Gracias, John. Esther Vicente. Ahora, que no conseguía poner el micrófono, perdón. Sí, yo un comentario un poco en relación a lo que le decía Arturo, que sí que es verdad que algunas de las medidas a nivel población general cuestan entender y son realmente duras. Yo lo que he echado en falta no es tanto la medida en sí o el evitar medidas o tal, sino una evaluación y unos resultados de lo que han supuesto esas medidas. Porque a veces, pues no, es como difícil entender el toque de queda a las 12, no a las 11, no a las 10, no a las 8, no a las... si ya has hecho uno, de alguna manera tienes que poder estimar o decir, bueno, lo hemos hecho muy bien, este esfuerzo que habéis hecho en no salir de casa tanto tiempo o en manteneros en casa a partir de las 10 de la noche o en no sé qué, ha supuesto que hayamos bajado tanto o que se haya descongestionado tanto, porque me da la sensación que los mensajes que recibe la población y que ya está muy cansada es que mal lo hacéis, es que hay gente que no respeta nada, es que no te pones la mascarilla, es que no haces no sé qué, y es como echarte la culpa de todo, que al final dices, oye, pues ya está, pues no hago nada, porque como lo que hago no sirve para nada, más que para que me echen la bronca, pues no hago nada y así por lo menos que me riñan con razón, ¿no? Es un poco la sensación que tengo, que ha habido una serie de medidas distintas, unas habrán funcionado más que otras, no sé hasta qué punto cuando las haces en paquete se puede llegar a saber cuál es la buena y cuál no es la buena, o sea, o cuál sirve más o cuál sirve menos, puede ser difícil, pero yo creo que ahí sí que habría que esforzarse en mandar mensajes de ese sentido. O sea, vamos a bajar la hora de toque de queda o el cierre de los bares tanto, porque así evitamos las cañas de después de las 8 de la tarde o el poteo o las cenas o el no sé qué, que es cuando creemos que se relajan las medidas. O porque tal, no sé, una coletilla de es una hora que no parece nada, pero con esto evitamos esta otra cosa o algo así, no tanto igual un informe formal, pero sí algo y el de alguna manera felicitar a la población por todo el esfuerzo que ha hecho, porque a mí me tocó confinarme en verano estrictamente, pues pasé COVID y fui consciente entonces, en verano, de lo que han pasado niños y niñas principalmente, y algunos mayores me imagino que también, durante el confinamiento extremo, porque yo durante marzo y abril salía a trabajar, salía a comprar, bajaba por el pan, quiero decir, tenía contacto con la calle.
Llegó agosto y fueron 15 días de no bajar ni a tirar la basura. Entonces, ahí es cuando realmente te das cuenta de qué 15 días. Igual es porque ya llovía sobre mojado, ya habíamos estado en otro confinamiento, entonces hay medidas que ese exceso pesa y más en según qué situaciones. Entonces, y sobre todo, si luego encima parece que no valen para nada, pues dices, pues, y yo sí que he hecho en falta eso, una palmadita en la espalda de, bueno, se podría hacer mejor, pero bueno, lo hemos hecho bastante bien, o no tanto es tu culpa o vuestra culpa, o no sé si me estoy explicando. Sí, bueno, durante el estudio de un brote, una epidemia, un aspecto muy fundamental es la formación de equipos de investigación del brote. Entonces, el equipo de investigación está compuesto de varios profesionales. El manual de brote se explica un poco superficialmente, pero el manual de la OMS viene un capítulo detallado, muy detallado acerca de los profesionales que tienen que intervenir, ¿no? Porque surgen problemas de comunicación, que es lo que estáis comentando ahora, que no llega bien la comunicación a las personas, al pueblo. Surgen problemas de comunicación entre profesionales, que si salud pública quiere dar de alta y el médico de atención primaria no quiere. Surgen distintos problemas. Entonces, uno de los profesionales que tiene que formar parte del equipo de investigación profesional de la comunicación, además de cualquier tipo de brote, pues, experto en zoonosis, experto en muchos sitios, ¿no? Entonces, cada vez más se habla más de equipos multidisciplinares que deben intervenir en el estudio de un brote. Ahora se está poniendo de moda también un término que siempre ha existido, pero que ahora últimamente se está poniendo más de moda, que es el término de una salud, ¿no? Que es la complementariedad que existe entre la salud animal, la salud humana y la salud medioambiental. Antes los veterinarios iban por un sitio, los médicos iban por otro, entonces eran dos cosas separadas una de otra, pero que están en relación. Que hemos visto la importancia de la zoonosis en el estudio de la pandemia de la COVID que estamos viendo, ¿no? Que todavía no sabemos cuál ha sido el huésped original, ¿no? Que si un murciélago, que si pangolín, que si tal, ¿no? Entonces es fundamental, el estudio de brote es fundamental el equipo multidisciplinar. De hecho, hay dos preguntas en el ejercicio final que tienen que hacer. Una de la comunicación, que es la que ha dado pie a la discusión que estamos teniendo, y otra pregunta acerca de la formación del equipo. Formación del equipo, porque es un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar un brote y una epidemia. La formación del equipo, que tiene que ser multidisciplinar, incluir a profesionales de distintos ámbitos, sanitarios y no sanitarios, ¿no? Chicos, habéis hablado un poco también de lo que diría un compañero que son las miserias en realidad de salud pública, ¿no? De la epidemiología, pero de la salud pública en general, que una de ellas es, desde luego, la poca profesionalización, al menos en origen, que hablaba Esther antes, y también el hecho de, bueno, pues la poca conexión o poca comunicación con otros contextos que tienen la propia salud pública, ¿no? Se puede entender la salud pública solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de los contextos y las posibilidades que tiene en un contexto social, al fin y al cabo, ¿no? Lo comentaba antes Daniel muy bien esto, precisamente, de las posibilidades están dentro del propio contexto en el cual se inserta una población. No puede uno extrapolarlo de con una facilidad tan a la ligera. Y nada, yo por un poco esto, comentarlo en el próximo seminario, daremos un poquito más de contenido, ¿verdad, Juan? Y esto es un poco para que os expreséis también, al fin y al cabo, Sí, es un poco para abrir boca, ¿no? Para romper un poco el hielo al principio del curso, que verdad hay un poco el miedo a intervenir,
ahora en esta sesión hemos estado 24 o 25 personas y hemos participado 4 como mucho, 4 o 5. Espero que la próxima pues el resto se anime y levante la mano o diga algo, ¿no? Porque siempre hablar de los 5, sí, está muy bien entre los 5, pero el resto pues, seguramente tendrá opiniones importantes que dar, ¿no? Y no se atreve quizá o no quiere o tal. Y yo a la próxima os animo al resto que participéis también, ¿no? En las preguntas, en algún comentario. Yo os digo que en este caso de brote, cuando se habla de si el confinamiento, que si el control, vigilancia, que si por defecto, por exceso, no hay ninguna respuesta que sea válida. Todas las respuestas son válidas de un brote. Ya veis que aquí cada comunidad y cada servicio está tomando decisiones distintas y algunas veces con respuestas, lo cual no significa que sean inválidas, sino son, según la experiencia que está teniendo cada uno, tiene toma una acción, ¿no? Yo sé, no hay una opinión válida o inválida, ni buena ni mala, sino todas tienen su base. Entonces, pues yo animo al resto que no ha participado que diga su opinión, porque seguramente amplía el espectro de conocimiento para todos y siempre aprendemos todos, ¿no? En un curso aprende todo el mundo, los alumnos, los profesores y todo el mundo, ¿no? Aprende todo el mundo de las discusiones y de las preguntas, ¿no? Entonces yo animo al resto a que participe en la próxima sesión, ¿no? Bueno, quedan 5 minutillos, la sesión estaba planificada de 5 a 7, son las 6 menos 5, entonces pues si tenéis alguna otra pregunta o ya la vamos dejando para la próxima sesión en febrero. Ya os digo que no hay fecha todavía establecida, a ver si entre esta semana y la siguiente ponemos ya la fecha y ya la comunicamos en la página de móviles. ¿De acuerdo? Bueno, chicos. Bueno, pues si no tenéis más preguntas ni más comentarios, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Ha sido una buena idea tener una reunión al principio del curso para precisar el módulo, porque de EPI hicimos la reunión al final para mí, para vosotros, ¿no? Porque al final ya cuando el módulo está terminado hicimos la sesión que hubiera sido más interesante hubiera hecho al principio. Aprendimos la lección y hemos hecho esta sesión al principio del curso y vamos a hacer otra a la mitad y creo que puede ser muy positiva para todos, ¿no? Tanto para vosotros como para nosotros, ¿no? Entonces, pues, en este aspecto, pues, creo que ha sido positiva la sesión. Entonces, si no tenéis nada más que comentar, ni otro comentario, ni nada, pues damos por finalizada la reunión. Ya os digo, un placer haberlo visto y ya nos veremos en febrero. Para la próxima, presencialmente, virtualmente, viéndonos las caras y respondiendo dudas en el foro y eso siempre, continuamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Fran. Muy a vosotros. Un abrazo. Gracias a los dos. Gracias. Adiós, hasta